Estamos aquí en un nuevo episodio de La Cuarta Pared. En esta ocasión vamos a tocar el racismo, un fenómeno que ocurre en todo el mundo, pero mucho más en las sociedades postcoloniales. Para eso tenemos un gran invitado, grandes películas como siempre, así que no se despeguen de su pantalla. Bueno, vamos a tocar el racismo entonces. Hoy tenemos un gran invitado, se llama Sergio Zapata, él es docente en la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de cine precisamente, así que estamos seguros de que va a ser un programa fantástico. No hay que despegarse del racismo, lo vamos a ver desde diferentes ópticas, seguro las tipologías que ya me estaba mencionando antes de entrar a cámaras Sergio, pero también vamos a ver las condiciones a veces estructurales y las condiciones modernas también del racismo, ¿no? Porque muchas veces se cree que o se asocia el racismo, por ejemplo, de los negros con la esclavitud, cuando en realidad hay formas modernas en las que se desarrolla ¿no? Bueno, vamos con el invitado, por favor. Él es Sergio Zapata, como ya lo había mencionado. Un gusto tenerte aquí. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un gusto y un placer estar en este tan bonito set y en este lindo proyecto que están encarando con tus compañeros y compañeras. Gracias, estimado Sergio. Bueno, vamos a ver el primer clip, que es de una película estadounidense de Spike Lee, si no estoy mal, que es Malcolm X. Excuse me, Mr. X. Hi, I've read some of your speeches, and I honestly believe that a lot of what you have to say is true. And I'm a good person in spite of what my ancestors did. I wanted to ask you, what can a white person like myself, who isn't prejudiced, what can I do to help you and further your cause? Nothing. My high school was a black ghetto in Roxbury, right here in Boston. I got my college education on the streets of Harlem in New York City. Bueno, estamos de vuelta luego de ver esta escena de Malcolm X de Spike Lee. Y bueno, yo particularmente la escogí porque a mí me interesó mucho un análisis que hizo Slavoj Žižek de esa escena, en la que, bueno, menciona un poco la lógica que se tiene hoy por parte de los movimientos progresistas anglosajones, digamos, que parten de una clase media alta, en la que él dice, bueno, estos se ven uno como salvadores de los negros, digamos, y aparte de ser sus salvadores, creen que tienen que hablar por ellos, ¿no? O sea que ellos son los que van a terminar por ejecutar algún tipo de emancipación para los otros. Entonces él dice, al hacer esto lo que se está haciendo es seguir viendo como otro al diferente racialmente, ¿no? Entonces ahí no se está eliminando el racismo, dice, sino que más bien se lo está haciendo un poco más light, pero se sigue viendo y se sigue prestando énfasis en la diferencia. Y dos, dice de que lo que más le importa, digamos, en este caso de esta chica, es la pregunta que ella hace, ¿no? ¿Cómo yo, desde mi posición de chica blanca privilegiada, te puedo ayudar, digamos? Malcolm le dice nada, precisamente porque lo que él, según Žižek, quiere decirle es de que no tenemos que estar contigo adelante. Si quieres cooperar, ponte al fondo, porque esta es nuestra lucha, o si quieres ponte al lado, pero no nos van a guiar de alguna forma, ¿no? Sí, es interesante, sin embargo, en forma de comentario, y de ahí tengo la pregunta, primero la pregunta, ¿por qué han elegido esta película para hablar del racismo? Te hago esto porque precisamente es una peli demasiado didáctica para hablar del tema, porque el contenido obviamente es un biopic, ¿no? Es la biografía de Malcolm X, y todo el contenido, todo el guión, toda la estructura narrativa es unidireccional hacia la muerte del mismo y el fomento y el posicionamiento ya de cierta idea hasta mitológica que tenemos de él. Sin embargo, hay otro tipo de operaciones que permiten abrir la cuestionante para asistir a estos debates que ustedes, o tú como programa lo plantean, que es el racismo en el cine. Precisamente esta película es evidente desde que sabemos que es el biopic de un tipo que es abiertamente antirracista en un contexto históricamente situado que es Estados Unidos, y acá justo ahí vemos a la chica y el desconcierto de la misma, que obviamente es una alegoría
de todo, me atrevo a decir, de cierto sector, demócrata de la sociedad norteamericana, que se siente apartada de poder colaborar o ayudar a ciertas nuevas discursividades que están ingresando al espectro político en ese país. Y vuelvo a la pregunta más bien que yo te hago. ¿Por qué consideraste importante también empezar esta discusión con esta peli? Bueno, yo escogí esta película más que lo que tú dices de todo el aspecto narrativo y toda la composición que tiene toda la película entera, en específico por la escena, ¿no? O sea, más allá de ver cómo el racismo se expresa directamente en la película, sino verla, digamos, en un componente un poco más ideológico, si tú quieres, de lo que no quiere decir muchas veces esta escena o esta película, pero termina contando en el medio, ¿no? Como esta película, digamos, sea en los 90 creo que se terminó estrenando y ya estaba manifestando un fenómeno, digamos, que a partir de los 2000, digamos, y con una apuesta un poco más mainstream de todos los movimientos sociales, emancipatorios y progresistas en general, terminó siendo una catapulta para muchos sectores sociales acomodados, se sientan defensores ya también, ¿no? Digan, y ese goce, digamos, de renunciar a tu privilegio de alguna manera. Odio mi privilegio, yo oprimo, entonces yo ayudo, digamos. Y yo creo que lo que pasa muchas veces, seguramente en Estados Unidos, pero mucho también en nuestras sociedades latinoamericanas, es precisamente que hoy las capas progresistas, curiosamente, están dentro de las capas altas, ¿no? Porque las capas bajas siguen siendo populares, no progresistas, digamos. Y estas capas altas, digamos, lo constante en su discurso es tipificar al otro como un otro, pero tratar de alguna manera de dignificarlo en su sustancia, digamos. Decir, por ejemplo, en Bolivia, el indígena es bueno per se, digamos. Cuando en realidad el indígena puede ser bueno como puede ser malo, como todos los humanos, digamos, ¿no? No es que tiene una sustancia de, no, hay que mantenerlo ahí en el bosque porque cuida a las plantas y el medio ambiente, que creo que es un poco el discurso que este tipo de corrientes terminan dando y que esta escena grafica muy bien. Y sí, y es interesante lo que me has dicho y qué rico que has recabado en eso, el goce que tienen ciertos sectores sociales, porque viene súper bien con la peli que yo te había propuesto, o sea, con el segmento precisamente de una peli que es Vuelve Sebastiana, boliviana, Jorge Ruiz, 1953, que el segmento podemos verlo ahora, si no después, sin embargo, creo que entra muy bien con el comentario que tú has hecho de ciertos sectores sociales respecto a este otro, solo que habría que agregar un término que lo han elaborado justo estos anglosajones a finales de los 90, en su crítica al museo, pero en particular a los dispositivos audiovisuales, que en ese sentido, en esa época estaban hablando del video, estamos ya con 15 años de que el dispositivo de registro no gozaba todavía del prestigio que tiene por hoy, pero era muy usado, especialmente en videos caseros o en registro de cualquier otro tipo de acontecimiento que hoy por hoy se le llama documental, ¿no? El cine todavía sigue siendo 35 milímetros. Pero es el gesto que, y el videoclip y la ficción convencional, que es la museologización del otro, es decir, el hacer una épica o una oda de este otro y circunscribirlo en un espacio privilegiado, institucional o a sombras del Estado-Nación como es el museo. Y eso es lo que nos ofrece este segmento de Vuelve Sebastiana, donde es ella que va a salir del museo, pero sin embargo por el proyecto del nacionalismo revolucionario, del cual seguramente vas a querer hacer algún comentario porque lo conoces, los va a situar a los pueblos indígenas originarios, términos que no eran de la época, el año 53 no se usaba con el entusiasmo que se da en los 90 en adelante, es el más allá de la nación, ¿no? Y esta película, de alguna manera, propone eso. Y ¿por qué la circunscribo en la posibilidad de discutir el cine y el racismo y poner esta peli? Porque seguro la antropología visual, los etnólogos visuales dirán que no es el caso, sino respondiendo a la tipología que existe, no es arbitraria de mi capricho y mi gusto habitante de Bolivia 2021, sino que a finales de los 90, a partir de la imagen simulacro, etcétera, algunos fenómenos del multiculturalismo que van de la mano de alguna manera, cierta crisis de representación visual y política, es que un teórico bastante conocido en nuestras latitudes, Robert Stamp, que se lo lee, no profusivamente, pero se lo lee en nuestro contexto, él escribe un texto que es El multiculturalismo y poder,
donde va a establecer 16 tipologías presentes en Hollywood, desde el naciente Hollywood hasta finales del siglo XX. Y una de estas es precisamente algo que ya se ha mencionado, sin decirlo, la infantilización del otro. ¿Por qué yo me ofrezco para ti ser tu voz? Porque dudo de tu capacidad, ¿no? Que eso es muy común también en nuestro medio respecto al otro, los movimientos sociales, movimiento de mujeres o movimientos de juventudes, ¿no? Quiero ayudar, pero de alguna manera velada es... Tú te estoy infantilizando, tú no tienes la capacidad posiblemente lingüística de poderte expresar, o técnica incluso, ¿no? Cuando algunos varones nos acercamos a algunas mujeres a ofrecer nuestro saber técnico, ¿no? Yo te ayudo a hacer tu videíto. O sea, quienes hemos participado en carreras de comunicación social es muy común ese per se. Dime. Y creo que acá hay algo interesante que dices. Me gusta esta dinámica que usas de la infantilización, digamos, del otro. Porque muchas veces no simplemente ayudando, sino presuponiendo que el otro no puede hablar, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, en Bolivia la marcha indígena por el Timnis, que los que presentaron un amparo, si no estoy mal, frente al Tribunal Constitucional, no fueron los indígenas, digamos, sino fueron un grupo de abogados que, según ellos, estaban diciendo lo que los indígenas estaban buscando, ¿no? Totalmente. Pero no eran los indígenas representando algo. Y es algo que no va solo en Bolivia, sino que, por ejemplo, las Naciones Unidas mismas, cuando realiza sus asambleas de indígenas y todo eso, da las Naciones Unidas unas directrices, ¿no? No es que se están componiendo desde ellos y luego vienen, digamos, a los diferentes países y se trata de implementar determinadas agendas o decir que son parte de los indígenas cuando no han trabajado de verdad desde abajo, digamos, esas agendas, sino que de alguna manera ya vienen establecidas y que también pasan a los discursos de estas clases, digamos, medio acomodadas para decir, no, es que esto quieren, cuando estoy seguro que rara vez han preguntado a alguien subalterno, digamos, ¿qué quieres, no? Pero has dicho algo súper interesante ahí con el Timnis, qué buen ejemplo pertinente y seguramente incómodo para algunos de nuestro medio, es de que con este gesto que tú has planteado vemos una crisis de representatividad precisamente, ¿no? O sea, no son ellos susceptibles de ser representados en una esfera de negociación política, frente a algo que también hay evidencia empírica, que son las representaciones visuales. Sobre el Timnis, quienes han creado las imágenes no son los sujetos marchistas, quienes las han exhibido no han sido sujetos marchistas, quienes las hacen circular al día de hoy no son sujetos marchistas, y quienes hoy por hoy siguen hablando de eso y de alguna manera, bien entrecomillado, porque no tengo un estudio de caso en concreto, probablemente estén lucrando con eso, no son los marchistas. Y eso es algo que igual a la audiencia hay siempre invitarle, no porque el cine o cualquier dispositivo visual, audiovisual, cinematográfico, en la pantalla se ve una cosa y hay que preguntarnos qué pasa atrás. Y eso es interesante, que hablamos con un cineasta boliviano, con Miguel Hilari alguna vez, con esta youtuber conocida, la Yolanda Mamán, igual, es de que si uno ve detrás de pantallas de una película boliviana, puede ella plantearse a sí misma muy indigenista, categoría totalmente conflictiva, obviamente, por lo que supone, y por cómo operó a lo largo del siglo XX. Pero quienes cargan las maquinarias son indígenas y no los blancos. Solo ver además a los apellidos, tal vez no caer en la pigmentocracia o pigmentación de los cuerpos, que hay gente que es susceptible a ello, pero si no, vayamos a los apellidos y comenzamos a ver, ¿no?, la estructura y quiénes lucran, quiénes circulan en cuáles circuitos de reproducción, de creación de imágenes, y vamos a identificar continuidades que evidentemente son incómodas, que ojalá alguien se anime a hacer una etnografía, por ejemplo, no solo del cine, sino del campo cultural boliviano, para identificar estas prácticas y cómo se va reproduciendo cierta discursividad que obviamente el mote de racismo no le queda para nada inapropiado. Por supuesto. Bueno, vamos a ver ahora el clip de Vuelve Sebastiana precisamente y luego volvemos a seguir conversando. Extrañas criaturas de leyenda que nos dicen de remotos tiempos y desaparecidos pueblos. Como esta milenaria niña, hoy reliquia de museo, que desde la oscuridad de los siglos parece interrogarnos. ¿Cuál es el límite del pasado? ¿Cuál el límite del futuro? Y esta es hoy Sebastiana Lupi, niña de la tribu de los chipayas que viven en Carangas, Oruro, proclamándose auténticos descendientes de los chulpas. Son apenas unos 1000. Sufren hambre, sequía, aislados.
Hoy dormiste mucho, Sebastiana. El sol ya está alto. Ahí tienes tu magra ración de quinoa. Cada día hay menos comida y tú no eres la única que sufre. Sufre tu madre que no puede darles más. Tu hermano Pablito, tan pequeñito, y el abuelo Esteban, tan bueno, y que te quiere tanto como tu padre cuando vivía. Poca comida, pero los viejos no comen mucho. En cambio tú tendrás que caminar lejos con tus ovejitas y sentirás hambre. Volvemos aquí a la cuarta pared. Estamos viendo el clip de Vuelve Sebastiana, una película boliviana, como ha dicho Sergio, de los años 50. Y bueno, le voy a dejar la palabra para que él explique por qué la ha escogido, ¿no? Sí, un poco ya mencionaban antes de pasarla, sin embargo, sería bueno recapitular un poco estas tipologías, intentando de preservar cierto rigor a la hora del comentario cinematográfico, que una primera es lo que ya te comentaba, era la museología, ¿no? O musealización de estas corporalidades, que es este gusto, afán que tienen algunos sectores progresistas, urbanos, heterosexuales, varones en los años 50, de al otro asumir que ya es objeto de museo y localizarlo en ese lugar. Es algo curioso que a veces yo siento que pasa el día de hoy, Sergio, cuando veo en el Facebook, en el Instagram, un sinfín de fotografías de mujeres de pollera, donde hay como esa suerte de fascinación por ese cuerpo, otro ajeno, distante. Queremos perpetrarlo y tenerlo depositado en nuestro dispositivo y compartirlo y celebrarlo con el mundo, ¿no? Porque si uno comienza a ver la historia del arte nacional, esa misma forma de encuadrar ese cuerpo, el tratamiento que está recibiendo, esa corporalidad, es muy parecida al tratamiento que tenía esa misma corporalidad hace 300 años, con un fenómeno, que se conoce, no fenómeno en realidad, con un tipo de pintura que es la pintura de tipos y de costumbres, que es de raigambre colonial, es decir, de que en la forma de representar al otro, en 300 años no hubo una modificación en particular sobre esa corporalidad. O hay otro cuerpo también que no tiene nada que ver con la película, pero que sirve de ejemplo, es el cargador, el fetiche de muchos ciudadanos bolivianos y extranjeros a la hora de capturar, ¿no? Imágenes de La Paz, tratar de capturar estas corporalidades. El que está con la pala, digamos, no, el no, que está con la carretilla. La carretilla es muy buen ejemplo, sí. Lo usan en clases. O el cuerpo, ¿no? Este cuerpo cargado. ¿Por qué responde al tipo de costumbres? Porque no tiene nombre, ¿no? Se privilegia el tipo, se privilegia la producción seriada de esta corporalidad. No se sabe el nombre de estos cuerpos, no se sabía hace 300 años, y las chicas que ponen esas fotos en internet nunca le han preguntado si podían fotografiarle, menos tiene su nombre. Ahí estamos viendo una práctica colonial y racista, evidentemente, ¿no? Y bueno, ese es un elemento que ya lo decía hace un momento. ¿No ves que en nuestros tiempos, digamos, igual se está comercializando incluso en productos? O sea, hay una marca de calcetines que tiene, espacio aparte, tiene muy buenos calcetines de frutas. Sus calcetines de frutas me parecen pintudos. Pero termina después también utilizando, por ejemplo, calcetines de cholitas, digamos. O calcetines de precisamente esto, trabajadores, digamos, que tienen algo en su espalda o algo. Y es bien chistoso cómo lo venden, ¿no? Porque al fin y al cabo, en el otro sentido de, bueno, estás vendiendo calcetines de frutas, bueno, que le guste se compra, digamos. Pero en este caso es el marketing también que hacen de, yo estoy fabricando estos calcetines que tienen unas cholitas, digamos, porque quiero que los otros lo compren en un sentido de te estoy vendiendo orgullo de lo tuyo, digamos. Sí, o sea, sí. Tú compras para sentirte orgulloso de las cholitas, pero no hablas ni siquiera con una cholita, digamos. No tienes amigas cholitas, digamos. Y eso es algo que se manifiesta mucho ahora, ¿no? Sí, no sé si ahora, pero acá hay un gesto de los nacionalismos. Eso ya hizo la Revolución Mexicana, justo nacionalizar esas corporalidades, inventarnos un nosotros. Y el cine, que ha sido en su momento la industria más importante del continente, es la época dorada del cine mexicano, que ha nacionalizado esos cuerpos.
y obviamente un montón de dispositivos visuales de consumo casi diario, como es la ropa, el hacernos de creer que eso es el nosotros. El mariachi es ese de los grandes inventos visuales o dispositivo visual de la Revolución Mexicana que ha hecho creer hasta el día de hoy que ese es el nosotros o el ellos mexicano, ¿no? Pero volviendo un poquito, solo para brindar algo de información que no quiero perder la oportunidad, existe también a partir de otros historiadores, bueno, académicos, tipologías de indígenas, ¿no? Ya en el caso concreto boliviano o de los países andinos, que uno de ellos es este que mencionabas, como bestia de carga. Hay una fetichización en muchas casas de las familias bolivianas. Es usual ver una pintura, ya sea masculina o femenina, de un cuerpo cargando algo, ¿no? Es como igual parte de este imaginario que nos hemos inventado a partir de una construcción de ciertas élites a finales del 19 de que ese es el nosotros. Esa es la idea de la nación boliviana. Que es curioso porque la idea del Perú de alguna manera es la misma, especialmente del sur, de que el nosotros del sur son esos cuerpos que sintetizan lo que somos, ¿no? Bueno, y volviendo, ahí era paréntesis, hay otras tipologías que podemos ahondarlas si deseas, pero volviendo a lo de las tipologías de pelis racistas, la dicotomía fundamental, ¿no? De el sujeto pasivo versus un sujeto activo. Y vuelve Sebastiana, evidentemente es un alegato de la voz en off que él hablando a ella de que no debe ser un sujeto, una sujeta activa. Ella se debe quedar en su pueblo y reproducir las costumbres. Allá, de manera descarada, aplicando estas tipologías, ojo, sí también le podríamos poner esa etiqueta de que estamos frente a un dispositivo que promueve ciertas ideas racistas en tanto y cuanto está hablando de un sujeto previamente racializado, si no, no tendría sentido hacer esta película, ¿no? Parte desde ese lugar. Y otro elemento igual es constitutivo justo ya en el plano, si quieres, formal de la puesta en escena, es la luz y la oscuridad. A ella se le atribuye como a una serie de películas desde los años 50, 60, producidas en no solo América Latina, sino en el tercer mundo, el terreno de la oscuridad, de la noche, de lo lúgubre. Ahí es donde habitan estas corporalidades, siendo la luz el espacio de los sujetos urbanos con mayor contacto con el mundo blanco o blancoide o en proceso de blanqueamiento. Claro. En el periodo en el que vuelve Sebastiana, como tú dices, es el periodo del nacionalismo revolucionario también, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la Silvia Rivera Cusicanqui tiene un trabajo acerca del Requiem para un nacionalismo, digamos, que está en su libro de Sociología de la Imagen, en el que un poco trata de analizar, digamos, el libro de la revolución, ¿no? El álbum de la revolución, que es como más o menos la segunda fundación, digamos, que lo han querido vender así, ¿no? Y ella más o menos agarra algunas cualidades, digamos, y va viendo las fotografías y ve cómo se lo toma uno precisamente con este fetiche que tú dices de verlos, por ejemplo, a los indígenas de Oriente como personas con sus taparrabos y su lanza, digamos, y con los indígenas de Oriente que también eran, por ejemplo, mineros o pertenecían a algún tipo de sindicato en ese entonces, verlos como guardaespaldas, ¿no? Más o menos. Ver como la protección de la revolución son aquellos que van a ser sus defensores en este caso, ¿no? Sin embargo, a mí algo que me molesta mucho, por ejemplo, de los trabajos de la Silvia, digamos, es cómo termina por llevar el tema del racismo muchas veces a etapas un poco superficiales, bastante Foucaultianas, digamos, hablar de biopolítica, etcétera, porque ella en este mismo trabajo, por ejemplo, habla de cómo se llevó jabón y se llevó ace y lavandina al campo, ¿no? A las comunidades indígenas. Que en primera instancia me parece bastante racista igual decir que ellos solitos tienen que decidir si quieren o no jabón, digamos, porque bueno, el jabón principalmente elimina las bacterias, los virus, hace que la calidad de vida pueda aumentar, el nivel de gente que se muere pueda reducir, pero ella se centra, por ejemplo, en el nivel de no, ¿por qué están llevando? Están invadiendo su cuerpo, su forma de desarrollarse por sí solos y están introduciendo una práctica colonial, digamos, ¿no? Cuando en realidad también me parece lo más interesante, por ejemplo, de ese análisis que hace, hablar uno de cómo en ese entonces
todo ese jabón y toda esa lavandina y todo ese AC se compró por adquisición directa por parte del Estado a compañías estadounidenses, como una compañía estadounidense a través de las embajadas y las secretarías ponían establecimientos en Bolivia para enviar este tipo de cosas, porque al final querían convertir, o sea, querían higienizar, digamos, entre comillas, a los campesinos para que sean agrarios, ¿no? O sea, plenamente agrarios, o sea, para que el campo sea en un sentido de capitalismo europeo, digamos, de las zonas rurales, plenamente para la producción de alimentos, ¿no? Y ahí se le está designando un rol social y también se le está asignando un rol de producción, ¿no? Entonces ahí también, a mí me parece que es mucho más interesante hacer esa división como racial del trabajo, digamos, que se estaba tratando de hacer desde ese entonces, que tomar, como hace la Silvia, ejemplos de biopolítica, digamos, y cómo se están metiendo con sus cuerpos y sus tradiciones, ¿no? Sí, es súper interesante lo que comentas, y trato de pensar ahorita rápidamente, y no tenemos películas que nos ofrezcan esto, o sea, sobre políticas de higienización desde un estamento precisamente estatal hacia la sociedad. En otras latitudes, más que pelis, hay estudios, pero ahorita recuerdo, no tanto en el cine, lo que sí hay más bien es en la fotografía precisamente de estudio, que no responde mucho a esto en concreto, ¿no? Sino a otras manifestaciones racistas. Perfecto. Bueno, vamos a ir a ver el siguiente clip y ahorita volvemos para seguir conversando. Y bueno, ya saben que en este espacio de La Cuarta Pared pueden también poner sus anuncios. Se necesita un gran internet para ver una película, un gran teléfono celular, un gran ordenador y muchísimas, pero muchísimas cosas más que se pueden auspiciar aquí en La Cuarta Pared. Vamos al siguiente clip. My dad's claim to fame was beat by Jesse Owens in the qualifying round for the Berlin Olympics in 1936. Those are the ones where... Owens won in front of Hitler. Yeah, what a moment, what a moment. I mean, Hitler's up there with all his perfect Aryan race bullshit. This black dude comes along, proves him wrong in front of the entire world. Amazing. Tough break for your dad, though. Yeah. He almost got over it. That's the basement. We had to seal it up. Some black mold down there. My mother loved her kitchen, so we keep a piece of her in here. Georgina, this is Chris. This is Rose's boyfriend. Hi. Hello. The garbage goes under the sink, and now for the pièce de résistance. The field of play. I love it. The nearest house is across the lake. It's total privacy. I know what you're thinking. What? Come on, I get it. White family, black servants. It's a total cliche. I wasn't gonna take you there. Well, you didn't have to, believe me. No, we hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. I mean, boy, I hate the way it looks. Yeah, I know what you mean. By the way, I would have voted for Obama for a third term if I could. Best president in my lifetime, hands down. I agree. Yeah. Bueno, he escogido esta película por una cuestión bastante particular, digamos. Creo que grafica algunas cosas de las que ya hemos hablado. Para empezar, me interesa mucho cómo al principio de la película se muestra un racismo como mucho más convencional, ¿no? Del tipo del policía yendo donde el otro, digamos que en este caso es negro, y le pide su brevet y su identificación, y su chica se enoja y le dice, no, ¿por qué? Si yo estaba manejando, no si eres negro. Esa no es la escena que he escogido, lógicamente, sino la siguiente, ¿no? Cuando esta persona que le ha defendido y le ha dicho que sus papás no les tenga miedo y no se sienta avergonzado ni nada por el estilo, entra, como lo han podido ver, y le comienzan a hablar, ¿no? Y comienza a decirle el señor que su padre de él había competido contra una de las Panteras Negras en un preolímpico y había terminado perdiendo, ¿no? Y él le dice, bueno, seguro tu padre estaba muy enojado, ¿no?
porque lo está viendo como una persona que seguramente se ha perdido, como cualquier persona, se ha enojado, ha hecho una rabieta o algo por el estilo. En cambio, el padre, el blanco en este caso, lo que hace es sentirse orgulloso de la pérdida de su papá, ¿no? No, mi papá ha perdido por ustedes, digamos, por algo mejor, para que Owens logre ganar. Entonces yo me siento feliz de que mi viejo haya perdido, y el otro, el muchacho, se siente bastante chistoso, ¿no? En ese momento, porque dice, yo acaso manifiesta, digamos, corporalmente, yo acaso me sentiría feliz de perder, o qué clase de humano se siente feliz de perder. Ahí yo veo un tipo de racismo, digamos, que es precisamente lo que hablábamos hace rato de nosotros los vamos a salvar, digamos, ¿no? ¿Cómo los salvo? Incluso muchas veces como autocastigándome a mí, ¿verdad? O sea, ese goce de decir, es que era mi culpa porque yo era blanco, o yo soy blanco, entonces estoy muy feliz de que mi padre haya perdido porque me libero un poco de mi culpa, digamos, en ese sentido. Y luego van caminando, y lo que ahí ya me interesa un poco más el trabajo que han hecho en la imagen, digamos, porque son los dos caminando y es la escena de ambos, pero de rato en rato muestran los sirvientes que tiene esta familia blanca, que todos son negros, ¿no? Que en América Latina o en Bolivia en específico se podría decir, todos son indígenas, digamos, ¿no? Y ahí es como que se ve una pregunta que, bueno, ya se la han hecho algunos, por ejemplo, Carlos Macuyza ya se lo hizo con los albañiles, que recién creo que publicó un libro en el CIS, y que es acá igual algo parecido de por qué la clase, digamos, de servicios, de atención en el tipo de uno cuidados, otro limpieza, etcétera, está destinado a los negros, ¿no? En esta película, y él, en este caso, él se siente bastante incómodo cuando ve al resto de los trabajadores y cómo le miran, ¿no? Porque es como, yo soy uno de ustedes, pero estoy dejando que estos blancos, porque la película es de terror aparte, ¿no? Al final se descubre que estos blancos les cortan parte del cerebro porque quieren algunas de sus propiedades, y es una ficción, digamos, muy buena, pero que termina siendo escalofriante al mismo tiempo, ¿no? Y que muestra esto de cómo le miran con pena en un sentido, porque, y eso se entiende al final de la película, le miran con pena porque saben lo que le depara, ¿no? Al final, ser alguien completamente usado, racializado, digamos, en un sentido de su cuerpo, en este caso, porque en la película usan para tener su vista o para tener su velocidad o para tener algo por el estilo, pero muestra también esta contraposición con, está siendo usado para sentirse mejor al inicio, ¿no? Para decir, está viniendo un negro a mi casa, digamos, en lugar de cuestionarse por qué tengo a puro negro, digamos, siendo mis sirvientes, ¿no? Es súper curioso lo que has dicho, porque ahí la metáfora es muy común, digamos, en la sociología del cuerpo, los estudios sobre corporalidades, la metáfora cuerpo-sociedad, sociedad-cuerpo, ¿no? Y acá precisamente estos cuerpos son una metáfora del territorio, y ese es un tropo súper común en algo que se conoce, digamos, como la mirada imperial, que precisamente son estos dispositivos visuales, la pintura de finales del 19, el museo y el cine, el temprano cine y la fotografía. Porque desde dónde se está produciendo, desde la metrópoli, entendido ya en ese momento, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, donde hay un tropo fascinante que ahorita lo has mencionado en forma de metáfora, que es el territorio disponible. Estos territorios están disponibles ¿para qué? Para poderlos explotar en beneficio nuestro, pero generalmente la metáfora en orientalismos, que al menos Edward Said lo va a denunciar, va a ser el cuerpo de la mujer, que eso ya también es un lugar bastante ya conocido y común, el cuerpo de la mujer como territorio de conquista, eso ya es un eslogan del movimiento feminista hace como 30, 40 años atrás, que en los estudios de cine es un poquito anterior, pero que actúa como metáfora, ¿no? De la conquista del oeste, en particular con el western y con las películas que se conocen como orientalistas, es precisamente estos territorios disponibles para la explotación, muchas veces petrolera, pero que actúa como metáfora respecto a un cuerpo femenino virginal que va a ser fecundado por el héroe, que la va a seducir, porque nunca es producto de violación, sino seducir, que viene de la metrópoli, o sea, este es blanco, ¿no? O que, como se decía a finales del 19, es una vanguardia capitalista que está trayendo la buena nueva, que es la inyección de capital, que está llegando con el tren, que llegaban precisamente a finales del 19 a todo el mundo andino, el tren, fotógrafos, aventureros, y esa es la vanguardia capitalista.
y una de las representaciones muy comunes era ya del gualaicho gringo, o sea, el seductor que ve en la mujer justo esta metáfora. El tema de género es muy interesante ahí. Me acuerdo una vez que estaba como haciendo un trabajo pequeño y le pregunté a un capataz de una hacienda sobre algunas preguntas de género y me respondió algo muy interesante, que es: yo le puedo chequear a la mujer del patrón. El resto de obreros, digamos, de la hacienda, no. Yo le puedo chequear. Un beneficio, sí, digamos. exacto. En cambio, y el patrón puede chequear a todas las mujeres del pueblo, pero yo puedo chequear a su mujer, claro. digamos. Soy el único que puede chequear a su mujer de los subalternos, digamos. Pero como un privilegio de... Ajá, ¿no? Pero sin embargo, no se acuerda, no sabe qué tan subalterno es. Exactamente. Creo que hay una diferencia respecto a los otros, ¿no? Esa es una operación súper común, no en las pelis, ¿no? En la vida social, precisamente, como tú lo mencionas. Pero bueno, volviendo un poquito igual de lo que te comentaba sobre la conquista, igual generalmente el blanco también va a jugar en estos, ¿no? En el western, y creo que en este tipo de pelis igual, porque es el que va a tener un saber, como creo que acá ocurre en esta película que mencionas, porque va a tener la capacidad de afectar, intervenir en estos cuerpos, ¿no? Quirúrgicamente. Ahí también ya se posiciona el saber técnico, además, en manos de quién está, de qué sujeto, de otro sujeto racializado que es el blanco. O sea, ahí, si aplicamos este tipo de análisis, estamos frente a expresiones edulcoradas, pero no ajenas de ser llamadas racistas, porque el racismo no es la caricatura que quisiéramos que sea, que es ver un blanco golpeando a un negro, sino que se va a ir sofisticando como la misma sociedad se va a sofisticar, ¿no? Exacto, y ahí me parece que hay algunas películas como esta de Get Out, digamos, que a mí me gustó mucho porque te interpelaba, ¿no? Te interpelaba, y creo que de alguna manera esa es un poco la misión, digamos, que el director hubiera querido tener, de que vaya el tipo al cine y diga, oh, sí, que el negro, que esto, que el otro, y luego se dé cuenta que es una película de terror y que muchas de estas actitudes las reproduce él, ¿no? Porque hay otras películas, digamos, que igual son racismo, pero que hablan, no sé, 12 años de esclavitud, digamos, de algo que hoy no pasa, y que tú vas al cine y dices, no, yo no soy racista porque no tengo un esclavo, digamos. Has hecho un comentario que bien que nos riamos, pero que esa es justo la corrección política del cine histórico, o que se dice a sí mismo histórico, es plantear un fenómeno, encapsularlo y ponerlo en el archivo, decir de que esto pasó allá. Y es algo que sí hay que tener cierto cuidado frente a las pelis históricas, en particular en nuestro medio, ¿no? Que se produce muy... Cuando digo nuestro medio, no digo Bolivia, digo América Latina, cuando se hace grandes producciones históricas, como que se abre esa posibilidad. ¿Acaso fue así, digamos? Y dicen, no fue así, eso pasó hace 200 años, como la esclavitud, como lo acabas de decir ya en forma de chiste, pero eso ocurre con el cine histórico, y eso Estados Unidos es obviamente también vanguardia en revisar cierto pasado, no incómodo, pero precisamente encapsular, poner nombre a sus héroes, nombrarlos y darle un lugar en el panteón de sus héroes civiles o a veces nacionales, pero para clausurar el debate. Y eso también es lo interesante cuando ya el cine se acerca a la historia, que a veces termina, en vez de abrir espacios de discusión, tiende a clausurar, que es a veces lo que el mismo espectador demanda. Quiere una peli que te diga al principio una historia, ¿no? Que realmente decimos que era una historia, la historia acaba bien o mal, pero que clausure. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a ver el siguiente clip, pero te dejo una pregunta para ir pensando con lo que has hablado también en la primera parte del show, ¿no? Por un lado, hay mucho paternalismo, digamos, si tú quieres, por parte de muchos blancos, como lo hemos visto en el primer clip, o clase medieros altos, digamos, criollo mestizo, si quieres, acá en estas latitudes, hacia los grupos racializados subalternos, ¿no? Pero algo que igual me parece que muchas veces pasa es que, que muchos grupos progresistas hacen un paternalismo sin hacer esto de yo te voy a explicar, sino de defender sus posturas de una manera ciega igual, ¿no? En plan, ellos han dicho esto y yo no lo voy a cuestionar, ni voy a decir está bien o está mal, simplemente lo han dicho y porque ellos lo han dicho, lo voy a defender, digamos, cuando en realidad puede que tengan muchos postulados y eso me parece que es en gran parte porque tienen un preconcepto de verlos como que Dios los ha puesto ahí en la naturaleza y que no hay procesos que los construyen también a ellos como seres humanos, ¿no? Que es lo que me da miedo de la palabra racismo, que creo que en muchos contextos se está volviendo como una palabra muy parecida al mansplaining, digamos.
El otro día veía una publicación del Fernando Molina en Facebook que decía, Choquehuanca dice que en el campo no se preocupan, no se contagian porque consumen medicina tradicional. Espinosa dice que la vacuna es mala cuando no tiene pruebas. Ambos son igual de anticientíficos. Y la gente le comentaba, es que eres un racista, ya has sacado a relucir tu racismo, digamos. Cuando en realidad podrían, yo creo, en lugar de estar defendiendo de manera ciega la medicina natural, digamos, per se, porque es natural, preguntarse un amigo ponía en Facebook, ¿cuál es la diferencia realmente de desigualdad que hay entre campo y ciudad para que no lleguen medicamentos que tienen que sí o sí tomar eso? Uno. O dos, también fácilmente, y es lo que a mí me preocupaba, ¿en qué momento la palabra racismo en nuestros contextos puede volver a ser una vacía palabra, ¿no? Porque ya hubo un momento en el que fue una palabra vacía, que sería muy peligroso que después de que se ha visibilizado de alguna forma el racismo que hay en el país, se vuelva a volver una palabra netamente vacía que se utiliza para decir, no, tu opinión no vale, cuando muchas veces no se está tratando de escuchar el argumento y decir, mira, puede que tú pienses eso, que es lo contrario a lo que piensa el indígena o el yungueño, digamos, pero puede que tú tengas razón, no es que per se por ser indígena va a tener razón o por ser un sujeto subalterno, ¿no? Que muchas veces es lo que veo que varios movimientos progresistas igual quieren hacer, ¿no? Porque es mujer, ya está, es correcto, digamos. Porque es mujer, es correcto. Y porque es heterosexual, es correcto. Y no le puedes decir nada, porque si le das la contra, eres un blanco heterosexual, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a seguir tratando de eso, pero vamos a ver el siguiente clip. Bueno, estamos de vuelta después de ver este clip de El Santo y ahorita lo vamos a comentar, pero antes vamos a ir con la respuesta de Sergio a la pregunta que yo le hice antes de ver esta preciosa escena, ¿no? Muy caricaturesca igual en varios sentidos. Sí, pero igual no me voy a desviar. Y primero la consulta. Voy a ir al principio de tu intervención, que era precisamente, hay una postura de dejar, se diga lo que se diga, hay que dejarlo, ¿no? Como que hay un velo de romanticismo. Voy a usar ese término porque en el cine ocurre lo propio, ocurrió dentro de la esfera del cine de lo real, es decir, el documental, de cierta premisa de que no hay que intervenir en la realidad, porque hubo un documental de intervención en el 58, en el 60, pero más adelante de que más bien hay que filmar las cosas como son, de ese presupuesto,
cuyo presupuesto es más hoy por hoy lo usa más la televisión, ¿no? Con enunciados como decir, tenemos las imágenes, ¿no? O la realidad, o tenemos la verdad. O sea, es una discusión al final sobre la verdad. Parece que no tiene mucho que ver con lo que dices, pero vas a ir bien, pues, vas a darte cuenta que un poco que sí, porque parte del presupuesto de que la realidad está allá, ¿no? Depositada en los sujetos a los cuales nos vamos a acercar. Por tanto, no deben ser estos susceptibles de ¿qué? De lo que has dicho, ¿no? De análisis, de comparación, de criticidad o simplemente de sospechar sobre sus presupuestos, porque inmediatamente te va a venir un vendaval de acusaciones. Lo mismo le ocurrió al cine, que llega a un momento, finales del siglo XX, una crisis que pudo sortearse gracias a los dispositivos de registro más livianos, es decir, el video, posteriormente el celular. Y la antropología pasó por esto también, que era, si no puedo hablar ya del otro, ¿qué hacemos? Es la autorrepresentación, y el cine decidió darse la vuelta y filmarse a sí mismo. Y por eso hay un montón de películas autorrepresentativas que muchas ya se han mutado desde el 2010 en adelante. La última es Mank, yo creo. ¿Qué? La última debe ser Mank, que es la que Sí, salió sí, del que escribió Ciudadano Kane, ¿no? Ajá, que esa pero es ya una obra gigante, ¿no? Yo te estoy hablando de cines más pequeños que precisamente vienen de esta reflexión. Yo no puedo hablar del otro, o si quiero hablar del otro tengo que irlo a registrar en toda la expresividad de su otredad, ¿no? Digamos, hacer planos largos, gigantes, no dejar de grabar, para no perder que la verdad, asumiendo que la verdad radica ahí, ¿no? Pero omitiendo eso, volviendo a lo que te decía, se decide voltear la cámara y filmarse, ¿no? Autorrepresentación, que ya es un subgénero dentro del cine, pero que se ha convertido algún momento en cineterapia. ¿En cineterapia de quiénes? De los sujetos que tú mismo hace un rato nombrabas, de jóvenes progres, blancos, heteronormados, de las clases medias altas de sus sociedades. No, particularmente en América Latina es muy común, no hay país que no tenga al menos unos 5 cineastas que hayan hecho eso de la última década precisamente. Hay una película, no sé si la has visto, la última, del Diego Monda Cachaco. Sí. A mí me problematizó mucho una escena, que fue cuando los 2 soldados bolivianos están buscando agua o territorio y se encuentran con 2 indígenas guaraníes. Sí. Y les preguntan boliviano, paraguayo, y los guaraníes no saben qué responder porque no son. Para mí esa es una visión recontra romantizada por lo que grafica, ¿no? Primero los ponen en los 2 lados externos de los planos y es como que da a conocer que uno es, digamos, el mundo moderno, que como están en una guerra se equipara ese rato con la guerra. En cambio el otro es la no nación, y como es la no nación porque no es ni Paraguay ni Bolivia, digamos, no tiene una identificación, no tiene una nacionalidad, está fuera de esa modernidad que es la guerra, según yo se grafica en esa escena, y es buena por ende, digamos, sí, ¿no? Cuando en realidad tú ves el escenario en el que están parados y no hay agua. Sí, no, me acuerdo muy bien, creo que la intención la logró. Son 2 planos, creo que eran planos medios, ¿no? No son cuerpos enteros, pero que responden al mismo valor de plano. Eso es importante por el tema de la simetría, que hay una intención de no romper la simetría, ¿no? Es decir, no establecer una relación de poder visual, o sea, desequilibrarlo. Sin embargo, lo que me han dicho, sí, yo prefiero el término, porque bueno, lo he empleado minutos antes, que es un más allá de la nación. Y sí, ese pensamiento dicotómico, creo que el 2021, el año en el que estamos, es un poco tardío, ¿no? Como muchos de los elementos de esa película, creo que es bastante tardía, pero bueno, no es motivo del programa hablar de esta peli. Que, bueno, estoy trabajando en un texto un poco largo que ya lo he hecho hace 5 años sobre la representación del Chaco con motivo de los 80 años, pero ahora voy a sacar un texto un poco más ampuloso que sí me meto con esta peli, que tiene muchísimo material. Es un gran material para analizar y seguro nos tomaría enteramente, ¿no? Sí. A mí me chocó mucho precisamente eso de cómo se estaba no sé, dignificando tanto esa situación de los indígenas cuando 5 minutos antes habían mostrado que en esa zona no había agua. O sea, ¿cómo dignificas? Pero en realidad no te das cuenta que no tienen pues ni siquiera para tomar agua que no esté contaminada, digamos, ¿no? Y lo vende como, oh no, los indígenas perfectos, digamos, que no están en guerra. Lo que decías hace rato me parece muy interesante porque hubo un director italiano, igual en lo que decías de la realidad se tiene que graficar por sí sola, que precisamente creo que fue en los 60s o 70s, fue después del mayo del 68, ahora que lo recuerdo bien, que entró una moda en Italia de los directores no pueden realmente graficar la realidad de la opresión, digamos. Y este director, en un afán de verdad de querer que se grafique la realidad,
fue a una fábrica de obreros y les dio las cámaras. Y se terminó siendo un desastre porque no sabe manejar las cámaras. Es interesante lo que has dicho, y no es una moda, eso sí, es más bien, por eso creo que, y bueno, Deleuze, y sería rico otro programa para hablar de cine y filosofía, pero el lugar donde más se problematiza en las artes visuales, es decir, en los regímenes de representación, que al final es todo, casi todo lo que nos rodea, siendo generosos con el término, es el cine. O sea, es el lugar en ese más agudo y más vanguardista donde han caído cuestionantes a la par que la filosofía, justamente esta pregunta, ¿qué es la realidad? Esa es una pregunta filosófica que no da para que ahondemos en eso, pero digo que ha sido recuperada por algún dispositivo tecnológico de reproducción de lo real, ha sido el cine. Y se la ha hecho inmediatamente después de la guerra, y esa cuestionante es la que va a ser el momento de ruptura entre el cine clásico y el cine moderno. Por eso no es una moda, es una constante de pensar algo bien sencillo. La realidad es representada. Por eso es de que realizadores como don Jorge Sangineso en nuestro medio optaron por hacer un plano secuencia integrado. La realidad no se la puede romper, por tanto, y eso, Angelopoulos, lo mismo, ¿no? Este griego militante, que era lo mismo, de que cómo se filma al pueblo, planos largos, planos secuencias. Claro, algunos documentales igual del Mayo 68 mexicano, ¿no? Que hubo de... O sea, pero viene de esa reflexión aguda de cómo representar lo real, porque partimos de la idea que no hay que ser muy ingenuo, más bien, no hay que saber demasiado para saber que la realidad no existe, ¿no? Y precisamente más con dispositivos que pretenden recrear y reproducir la realidad, es muy ingenuo pensar que la realidad existe, no sé si me explico. Tal vez el terreno del periodismo sí, es necesario que se crea eso, pero en los procesos de creación de productos sensibles, como puede ser el cine en este caso, se parte de la idea que no. Por tanto, hay que pensar cómo uno te acercas, la reconstruyes, incluso la puedes llegar a dignificar. Y hay un montón de cuestionantes que se inauguran a partir de los años 50, que van a la par con fenómenos políticos, ¿no? Claro, este director que yo te comento es bien interesante porque le salió un desastre esa película y al final dijo, es que al final hay nomás pues un conocimiento técnico y por mucho que me estén criticando de que quiero graficar esto, yo sé ese conocimiento técnico y se lo puedo enseñar, pero no le puedo dar ya otra vez la cámara porque han hecho un desastre de película, digamos, ¿no? Sí. Y es precisamente lo que te hablaba hace rato del hecho de cuando uno critica, se dice, ah, no, es que eres un racista, digamos, y lo que te decía, lo peligroso que se vuelve una palabra vacía por este hecho, ¿no? Porque a él en ese entonces le dijeron, tú los estás explotando porque los estás grabando. Y entonces él dijo, ya, que se graben ellos, digamos. Se grabaron y él dijo, es que no tienen el conocimiento técnico. Y lo acusaron igual de ser un clasista, digamos. Pero en realidad yo creo que a donde nos tendríamos que meter ahí es precisamente esa cuestión material, ¿no? ¿Por qué estos obreros están destinados a ser obreros? Y hay muchas estadísticas que muestran, digamos, realmente cómo hay muchas familias de obreros, hijos obreros, que terminan guiando entre sus 6 primeros años de estudio ya que van a terminar siendo obreros. Cuando hay otro tipo de educación que se le da, digamos, a los hijos de los patrones, etcétera, dependiendo la escuela en la que estés, que los educa para otra cosa, ¿no? La función que también tiene la educación ahí, que ahí muchas veces se deja de pensar, que son cuestiones un poco más estructurales, creo yo, por pensar estas cosas que se le decía a este director, no, es que eres un clasista, cuando en realidad yo creo que ellos son un poco más alienados, si quieres, a la ideología dominante por no ver estas cuestiones que el propio director, ¿no? En ese sentido. Sí, es interesante porque en los 60 había 4 tipologías de cine, ¿no? Bueno, 3 después aparece una 4. El primer cine, la industria. El segundo cine, el cine de autor, afrancesado, italiano. El tercer cine, el que se está produciendo en la vanguardia latinoamericana, el año 68, un cine militante, político, comprometido, etcétera, etcétera. Y un cuarto cine que va a aparecer con la impronta del video, que es el hecho por pueblos y naciones indígenas, que parte de un elemento fundamental, que no tiene mucho que ver con lo que has dicho, que es el derecho a la autorrepresentación, que después también se torna una discusión súper interesante en la estética y en la filosofía, que es el derecho de la mirada. ¿Quién tiene derecho a ser visto? ¿Quién tiene derecho a ver? Que es algo que con la impronta de las redes sociales, al menos en la discusión filosófica, es súper nutrida e interesante. Porque con esto todos sí tenemos la ilusión de podernos autorrepresentar, ¿no? Creas tu TikTok, tu Instagram y crees que ya eres dueño de tu cuerpo y de tu representación, que sin embargo ha generado otros tipos de problemáticas que espero que en este programa lo aborden
un ciclo pues sería bonito, cine y redes sociales, que es todo ya un subgénero dentro del cine, y que hable estas discusiones sobre la imagen, quién es dueño de tus datos, que hoy por hoy WhatsApp y todo lo que está generando, es parte de esta discusión sobre derechos. O sea, podemos migrarla hacia otro lugar, pero dentro del cine nació de esa manera, ¿no? Claro. No te he dado tiempo para poder analizar Sí. esa escena, pero te lo voy a dar ahora. A mí lo que me transmitió fue precisamente salir de ese papel que se tiene muchas veces de homogeneizar al subalterno y verlos simplemente como los subalternos son todos iguales, y ver que dentro de los subalternos hay diferencias igual, ¿no? Y hay diferencias importantes, diferencias que empiezan muchas veces con este tema de las identidades, por ejemplo, México, Ecuador, Argentina, Bolivia, y otras veces que tiene que ver, por ejemplo, no sé, en Bolivia, después de la Revolución Nacional, con los sindicatos agrarios, que o los pases de comida, digamos, de las ferias campesinas, igual de cómo terminaba el Estado por la crisis alimentaria dando comida a algunos jefes de las comunidades para que ellos vendan, y se diferenciaban del resto de la comunidad por una cuestión de clase igual, ¿no? Entonces, esa lógica de ver a los subalternos como algo homogéneo, igual es bastante racista, ¿no? Totalmente, y me río porque es un principio que cualquier guión que yo creo que uno se enfrenta como espectador a ver eso, ya sabes de qué va incluso, ¿no? De que hay un grupo homogéneo que detenta cierta benevolencia, o que más bien es el reducto de la maldad, frente a un héroe que va a venir de tierras distantes, masculino, que es el caso del Santo. ¿Por qué elegí el Santo? Y bueno, me avisa si me estoy extendiendo, porque es un héroe mexicano que va a ir a Ecuador a salvar a una mujer, una doncella, una princesa, que por cosas de la genética y la vida nació en México, pero es secuestrada y vuelve a la Amazonía. Eso es interesante, ecuatoriana. Es interesante cómo la representación que se tiene sobre el mundo amazónico. En el cine boliviano es otro tema, cómo se representan los de tierras altas respecto a los de tierras bajas, ¿no? Es otro tema, pero en esta peli del Santo es súper interesante porque él incurre justo en eso de que la van a violar estos salvajes, y él es, llamémosle el blanco, o el más blanqueado, para ser más bien honestos con la representación, en que va a ir a salvarla y va a enfrentar a cientos de salvajes y los va a liquidar, como vemos en la imagen, a puños. Ni siquiera tiene que ir acompañado con tecnología de la muerte, es decir, con un ejército, caballos o armas de fuego, sino va con sus puños. Ahí precisamente igual que se está haciendo, reforzando cierta masculinidad, ¿no? Y cierto elemento también criticable por otros pueblos que atribuyen a los nuestros elementos justo del machismo, ¿no? En cambio acá son los civilizados, el civilizado que va a rescatar cargado de todo el machismo que nos critican otros. ¿En qué sentido? Por eso el racismo es relacional, ¿no? Tú puedes ser el sujeto privilegiado acá, pero en otra sociedad no, ¿no? Y así es como esto va rotando y se va moviendo quién es el sujeto racializado. No, es súper lindo. Una peli boliviana, no es boliviana la directora, pero filmada en Bolivia, ya en Bolivia, donde son migrantes cruceños que intentaron ir a España y vuelven y se enteran de que en España somos indios. Y eso es así, de los pocos diálogos que tiene la película, donde ellos se enteran, blancos, cruceños, de que acá eran privilegiados, pero que en España resulta que no. Claro. Bueno, ha sido fantástico conversar contigo. Ha llegado la hora de despedirnos. Ha sido un programa fantástico, la verdad, de los que más me ha gustado. La conversación ha estado muy buena, creo. Te agradezco por haber venido, Sergio. Ha sido un placer compartir contigo y espero que nos puedas igual dar ahora alguna finalización, conclusión, o incluso este libro que estás trabajando, si quieres hacer algún anuncio al respecto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias al equipo que hace posible este programa, que viene muy bien para el futuro encierro, tal vez voluntario, tal vez no. No, lo que estamos trabajando, y digo estamos porque siempre es de manera colectiva, es que en el mes de marzo va a ser las terceras jornadas de cine boliviano, y ahí va a haber mesas dedicadas justo a la representación de la violencia en el cine boliviano, la representación del pueblo en el cine boliviano, y estamos viendo que otras 2 mesas más. Es un encuentro bianual, que justo en marzo vamos a presentar el libro Memoria de hace 2 años. Es un espacio donde nos reunimos investigadores, realizadores, artistas, que están reflexionando nuestras imágenes cinematográficas y audiovisuales, y ojalá los podamos tener de cómplices, pues. Muchas gracias, Sergio, de seguro. Para cualquier cosa aquí estamos, y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes otro fin de semana. No se olviden, salimos todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por App TV, a las 8 por Cronistas Latinoamericanos, y hasta luego.
Chao.